Bien, entonces, retomando lo que hemos estado revisando la clase anterior, hemos cerrado la temática que se refiere a las diferencias entre Estado, nación y gobierno, que es el último tema que nos compete esta unidad. Vamos a retomar esos conceptos para definirlos concretamente y vamos a ir recapitulando algunos conceptos de cara a la evaluación que nos compete. Entonces vamos a ir tomando en cuenta algunos elementos. Bien, vamos a sintetizar los conceptos que hemos visto en la clase anterior. Decíamos que una nación hace referencia a un colectivo humano que mantiene elementos en común que caracterizan su identidad. Propiamente a eso entendemos por nación o eso comprendemos por una nación. Y realmente nos faltaba simplemente ir puntualizando estos elementos. No se olviden que la nación no siempre está relacionada con un territorio. Hay estados sin una nación única, como es el caso de lo que veíamos en España, donde hay algunas naciones dentro de un mismo país. La imagen sintetiza las nacionalidades de alguna forma para irlas puntualizando alrededor de nuestro propio territorio y tener en cuenta a estos grupos humanos que tienen esta consideración de elementos comunes que caracterizan su identidad. No se olviden ir puntualizando a eso, entendemos por nación, para complementar. Decíamos, en cambio, que el Estado es el armazón institucional que se ubica sobre las naciones para organizarlas de forma política y jurídicamente. Entonces tenemos la nación, que es el colectivo humano con elementos comunes, y el Estado, que es el armazón institucional que se ubica sobre esta nación. Veíamos algunos de los elementos del Estado y finalmente estábamos revisando el concepto de gobierno, que gobierno se ubica en un espacio de poder sobre la sociedad para organizarla. Pero directamente nos quedamos con esta definición: autoridad de control. Es la autoridad de control que encamina, que guía el Estado. Son directamente las personas. Veíamos que en democracia está conformada por un grupo de personas elegidas por el pueblo. Con eso nosotros estábamos realmente sintetizando todos estos elementos que se refieren a Estado, nación y gobierno. Vamos a ir complementando algunos puntos que van a estar dentro de esta evaluación, tomando en consideración desde el comienzo, que se refiere al origen y evolución del Estado como forma de control social. Dentro del primer tema, que es la origen y evolución del Estado como forma de control social, vamos con una primera pregunta. A ver, yo les voy a ir preguntando, a ver si estamos en esta perspectiva, así que vayan recapitulando en sus cuadernos. Ayúdeme, señor Granizo. La primera forma de Estado, ¿en qué parte se manifestó? En las polis griegas, en el capitalismo, en Mesopotamia, en el feudalismo. ¿Dónde se dio la primera forma de Estado? Primera forma de Estado. ¿Dónde se dio la primera forma de Estado? Steven Granizo, ¿sí me escucha? ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? No, señor Granizo, ¿no está? Hello. Cuénteme, ¿cuál fue la primera forma de Estado?
No se acuerda. ¿Cuál era la primera forma de Estado? ¿Quién le ayuda al compañero? ¿En dónde se manifestó la primera forma de Estado? En Mesopotamia, dicen. Gracias, Mesopotamia. No nos olvidemos que Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones que nosotros estudiamos en historia y directamente aquí se va manifestando la primera forma de Estado. Tomarán en cuenta lo que estoy aquí puntualizando, son los elementos que se van a ir dando dentro de este recuento para su evaluación. El estado actual, ¿cómo se denomina? ¿Cómo denominamos al estado actual? A este estado moderno, a este estado contemporáneo, mejor dicho. Estado-nación. Estado-nación, pero es un estado. ¿Cómo es el nombre del Ecuador? El completo, digámoslo así. República de Ecuador. Exacto. Por lo tanto, el estado actual es un estado republicano. Eso no olvidarse. ¿Qué garantiza un estado? ¿Cuál es la garantía que nos da un estado? El poder político, el pago de impuestos, el respeto a los ciudadanos o el derecho de elegir y ser elegidos. ¿Qué creen ustedes que garantiza el estado? Todo estado, sobre todo el actual. ¿Qué garantía nos da? ¿Qué garantiza? El poder político, el respeto al ciudadano, el derecho a elegir y ser elegidos, el pago de impuestos. ¿Qué garantiza el Estado? ¿Opiniones? El derecho de elegir. Ya, no se olviden que planteábamos el término de Estado principalmente por eso, porque todo Estado debe garantizar la posibilidad de que los ciudadanos participen, de que elijan y sean elegidos. La ciudadanía en consideración del Estado nos permite elegir y ser elegidos. Esa es la idea principal de todo Estado, la posibilidad de elegir y obviamente ser elegidos. Si se dan cuenta, son elementos que nosotros hemos venido revisando y que obviamente salen de la misma perspectiva. Otra visión de no debemos olvidarnos. En el estado feudal, el poder del rey estaba designado por voluntad divina. Como estaba designado por voluntad divina, el estado estaba ligado a esta consideración de ser divino. Eso no olvidarse por tomar en cuenta. Veíamos también esta conformación a lo largo del tiempo y sintetizábamos que la llegada del Estado moderno es el que cambia toda nuestra noción y se va conformando un Estado netamente republicano. Esto dentro de nuestro primer tema, el que hemos puntualizado en este momento. Veíamos, y el punto más importante a lo largo de este estudio han sido los componentes esenciales de todo Estado. Y veíamos algunos de estos componentes. ¿Cuál era la función de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era la función que tenían las Fuerzas Armadas específicamente? Pongámoslo de esta manera para que quede más claro. Para no referirnos también a la policía. ¿Cuál era la misión de las Fuerzas Armadas? Para que quede más claro. Ustedes pueden decir, tenían una función conjunta las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cuál era la misión? Vamos a ver aquí. Duda. Conservar la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado
y la garantía del ordenamiento jurídico. Ya, a ver. La defensa de la soberanía y la integridad territorial es la misión principal. Estos dos elementos de las Fuerzas Armadas. Defensa de la soberanía y la integridad territorial. Integridad en tierra, agua, aire. No se olviden eso. Por eso las tres ramas de las Fuerzas Armadas, aérea, marítima y terrestre. Bien, eso frente a las Fuerzas Armadas, su misión, y ahí está la importancia realmente de las Fuerzas Armadas dentro de esta consideración. Ayúdeme, Sheila. Policía Nacional. ¿Cuándo se fundó en el Ecuador la Policía Nacional? ¿Qué fecha se fundó la Policía Nacional como institución? 1938. Gracias, 1938. ¿Y cuál es el máximo autoridad o la máxima autoridad? ¿Cuál es la máxima autoridad de las fuerzas de la Policía Nacional? ¿Perdón? Comandante. No, ¿cuál es la máxima autoridad de la Policía Nacional? Por encima del comandante está alguien más. El comandante de las Fuerzas Armadas, sí, el comandante de las Fuerzas Armadas, pero en el caso de la Policía Nacional, ¿cuál es la máxima? El presidente, gracias, María. No se olviden, el presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, perdón. Presidente. El presidente es la máxima autoridad de la Policía Nacional. Bien, eso en cuanto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta algunos elementos importantes, sobre todo, ¿por qué la creación? ¿Por qué recalco la creación de la Policía Nacional? Porque todos asumimos que la policía existió o como institución desde siempre. Y realmente se da desde el 38, desde 1938. Bien, vamos con el tema del derecho. Veíamos también el concepto de derecho como otro componente esencial de todo Estado. ¿A qué llamábamos derecho social? ¿Qué garantizaba este derecho social? Derecho social. ¿Qué garantizaba el derecho social? ¿Qué garantizará el derecho social? ¿Qué garantiza el derecho social? No olvidarse esto. El derecho social garantiza las normas de convivencia social. Por eso es derecho social. Veíamos que el derecho se clasifica en social, privado y público. El derecho social garantiza la convivencia en la sociedad. El derecho privado rige las relaciones personales o patrimoniales y el derecho público ordena las relaciones entre los órganos de poder en tanto lo público y lo privado. No se olviden estos tres elementos. Ahí se clasifica el derecho en tres, en el derecho social, en el derecho civil y en el derecho público, donde el social garantiza la convivencia en la sociedad, el derecho privado, las relaciones personales y el derecho público, la relación entre el poder y los ciudadanos, entre lo público y lo privado. Veíamos también que el derecho se puede comprender
de dos formas. ¿Cómo se comprende el derecho? En tanto derecho efectivo y subjetivo. Vamos a ver qué nos dicen ustedes. Emilia, ¿qué era el derecho efectivo? ¿Por qué estaba formado el derecho efectivo? ¿Por qué estaba formado el derecho efectivo? Emilia Pérez. Estaba formado por naciones de un estado. A ver, aquí, cuando hablábamos del derecho, no se olviden, derecho proviene del latín directum, que quiere decir conforme a la regla. Son un sinnúmero de normas o leyes que permiten que un Estado pueda irse encaminando de la mejor manera, se ordene y pueda llegar a todos. La ley máxima de todo Estado es la Constitución. En el caso de Ecuador, ¿cuál es la ley máxima? La Constitución de 2008. Ahora, si eso es derecho, ¿qué es el derecho efectivo? O positivo. ¿Por qué está formado? Mantener el orden. Ya, mantener el orden social. Está creado para mantener el orden social. ¿Y por qué está formado? Está formado por lo que se dice dentro para que se crea para mantener el orden. Está formado por leyes, normas, reglamentos y resoluciones. No se olviden eso. Está formado por leyes, normas, elementos normativos que permiten que se tenga un orden social. Eso es el derecho efectivo. ¿Y qué es el derecho subjetivo? A ver. Isaac, ¿qué es el derecho subjetivo? Como le dicen, no lo escuché bien. Decimos que el derecho efectivo es el conjunto de leyes, normas creados para mantener el orden. El derecho efectivo. ¿Y el derecho subjetivo? Subjetivo, ¿qué significa subjetivo? De ahí parte toda la definición. Vamos. ¿Qué es derecho subjetivo? Miren que estoy recapitulando. Ahí sí, ya después. Vamos, derecho subjetivo. Para el sujeto, o sea, que es la cara contra, o sea, que son las facultades y potestades jurídicas de los derechos del sujeto. Ya, no se olvida, ¿qué llamamos sujeto a una persona? Más sencillo. Es la facultad que tiene cada persona de comportarse de una u otra forma. ¿Sí? Eso es el derecho subjetivo. La facultad que tiene cada persona de comportarse como ella es. En cambio, el derecho efectivo son normas que se crean para mantener el orden. Como cada uno de nosotros tenemos un criterio y una forma de entender el mundo, entonces se crean leyes para mantener esta perspectiva. Pero el derecho se puede comprender de estas dos formas. El derecho que tengo yo, el derecho del sujeto de hacer mi vida como yo la quiera, y las leyes que me delimitan hasta dónde puede llegar ese derecho. Eso es prácticamente el derecho efectivo y el derecho subjetivo. No se olviden aquí, si no quedó claro, no se olviden preguntar. Aquí sí les está faltando un poco preguntar. Vamos con el siguiente tema, el siguiente componente, los tribunales de justicia y la burocracia. Cuando hablábamos de burocracia, decíamos propiamente que es un sistema administrativo orientado a brindar un servicio a la población. Es la posibilidad de tener algunos papeles, algunos elementos para que la población pueda acceder a estos recursos. Propiamente podemos identificar que en el Ecuador las demandas de la población funcionan de manera centralizada, desconcentrada o descentralizada. ¿Qué significaba la descentralización? Ayúdame, señor Llanos. ¿Qué significaba descentralización o descentralizado?
No desconcentrado, sino descentralizado. Es un proceso de distribuir o dispersar funciones o poderes. Ya es la distribución del Incluso poder. Perdón, lo último. entre personas o causas, o cosas, digo. Bueno, vamos a sintetizarlo así, lo que dijo al principio, la distribución del poder del Estado hacia niveles bajos. ¿Qué quiere decir? El nivel del Estado central va distribuyendo el poder a niveles de gobierno municipales, descentralizados, a otros niveles de gobierno. Propiamente es la potestad, por ejemplo, del gobierno autónomo descentralizado de Quito de tomar decisiones sin pedirle autorización al gobierno central. Y desconcentrado, ¿qué era el poder desconcentrado? ¿Qué permitía? ¿Qué era y qué permitía? Vamos con qué era el poder desconcentrado. ¿Qué era poder desconcentrado? Joseph, ¿qué era poder desconcentrado? Dicen, yo no tengo qué es el poder desconcentrado. ¿No? Ya, entonces vamos con esa perspectiva. Gracias. Voy a plantearles, déjenme revisar dónde está esta consideración para que la tengan en cuenta. Ok. Descentralización, centralización, desconcentración. Esos elementos son importantes de tomar en cuenta. Acá cuando revisamos burocracia. A ver, un segundo. Ya, a ver. Tomarán en cuenta. 3 elementos vimos. Poder centralizado. ¿Qué es el poder centralizado? Consiste en reservar todas las decisiones y funciones públicas en manos del Estado. Eso es centralizado, por favor, copiará. Si no tiene todas las decisiones y funciones públicas en manos del Estado. Centralizado. Desconcentrado. La desconcentración está dentro del cuadro de la centralización, solo que se distingue por la forma periférica en la que se desarrollan sus funciones. Ejemplo, tenemos el Ministerio de Educación. Vamos a poner ese mismo Ministerio de Educación, una sede en la provincia de Loja. Ponerle en ese lugar significa que aquellos que están a cargo del ministerio en Loja van a responder a las necesidades del centro, van a pedir consulta al centro, pero de todos modos permite que en la periferia, que en los otros lugares donde no se tenía acceso, se tenga mayor acercamiento. Por lo tanto, la desconcentración del poder permite atender directamente a la población. No se olvide anotar lo que estoy puntualizando. La desconcentración del poder permite atender directamente a la población. Eso permite la desconcentración. Pero no llega a ser todavía descentralización, es desconcentración. Saco algunos de los poderes dentro de lo que pertenecía al Estado central, específicamente que estaban en la burocracia central, en Quito, por ejemplo, y los voy poniendo en otros lugares para atender directamente a la población. Y en cambio, la descentralización es la posibilidad de que el Estado funcione de manera independiente, donde los municipios, consejos provinciales, parroquias asumen un manejo de competencias específicas. Se dañó la vía. ¿Qué teníamos que hacer antes? Generar un proceso donde enviaba un papel al gobierno central para que el gobierno central me especifique si podía o no generar esa obra. ¿Qué pasa ahora con la descentralización? La descentralización hace que la autoridad del municipio
pueda generar en esa competencia un acercamiento directo sin la necesidad de generar un proceso burocrático, es decir, papeles al gobierno central. Eso es descentralización, desconcentración y centralización. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud aquí? Bien, en cuanto a la burocracia, también veíamos que existen varios principios que deben regir a las instituciones públicas en cuanto a burocracia. Lo que se espera alcanzar. Y lo que se espera alcanzar, según lo que también decía Max Weber, era eficiencia, transparencia, agilidad, gratuidad, pertinencia, universalidad. Vamos a puntualizarlo acá, de lo que veíamos nosotros. Es deseable que la burocracia cumpla los principios que vemos aquí. Eso es deseable para la burocracia. No se olvide que las diapositivas tienen ese sentido. Vaya complementando estas ideas. Bien, jóvenes, para la siguiente clase, tomando en cuenta que nosotros tenemos el martes la evaluación de ciudadanía, por favor, el día que nos toca ciudadanía, el día viernes, traigan preguntas, cosas que no queden claras, y vamos a ir complementando con este tipo de preguntas, este tipo de énfasis en algunos temas para que quede totalmente claro por si A o B razones no tomé en cuenta alguna diapositiva o no tomé en cuenta algún punto y retomar. Por favor, tenga en cuenta y revise. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Bien, jóvenes, con eso